Mujeres que inspiran a amar a Dios. Hola, mis queridos amigos y amigas. Qué bueno poder compartir contigo. Sabes que estoy esperando el momento en que nos volvemos a encontrar. Es una gran bendición. Hoy quiero hablar contigo sobre un tema maravilloso, la restauración de la familia. ¿Qué te parece? Bueno, muchas veces en las familias nosotros hemos tenido que acomodarnos a ciertos cambios. Debido a que las familias tal vez han cometido errores, entonces hay una madre sola que está criando a sus hijos. O hay un padre que está solo. O quizá los niños están creciendo con los abuelitos. En fin, hay unas familias que están viviendo tal vez diseños diferentes, aquello que Dios estableció. Pero yo quiero decirte que en cualquier circunstancia, quizás tú estás criando sola a tus hijos o tú eres un varón que lo está haciendo también. Quiero decirte que Dios quiere restaurar las familias, que Dios quiere volver a ese diseño original en el que sea una familia nutridora, una familia saludable donde hay amor. Que no sean las circunstancias las que dicten esa atmósfera, ese clima familiar de tu familia, sino que sea el amor de Dios, su presencia, el Espíritu Santo en medio de ustedes. Que sea lo que les dé amor, que sea lo que les dé motivación, que les dé esperanza. Así que yo te animo para que cualquiera sea la circunstancia de tu familia, o si tú estás en una etapa en la que sientes tal vez tus hijos ya se fueron, o se casaron, o ya estás viviendo solo o sola, o si estás en una etapa en la que tienes problemas con tu ser querido, tal vez por necesidades económicas o por falta de trabajo. Mira, cualquiera sea la situación que tú estés viviendo, quiero decirte que este programa es para ti, porque el Señor quiere restaurar la familia en la condición en la que se encuentre y volverla a ese diseño original, en donde se pueda vivir en una atmósfera emocional de bendición, en una atmósfera espiritual de bendición. Así que quédate con nosotros porque tenemos mucho para compartir contigo. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran a amar a Dios. En este segmento yo quiero hablarte acerca del diseño original de Dios. ¿Sabes que una familia empieza cuando hay una persona que toma una buena decisión? Y tú me dirás, ¿cómo una persona? Sí, una persona. Y yo quiero hablarte de Noé. Noé, aquel personaje bíblico, tú sabes que construyó el arca para que pudiera en ella salvarse toda la especie de animales y toda su familia antes de que viniera el diluvio. ¿Te das cuenta? Él fue un hombre que muchas veces fue criticado. A veces le podrían haber tildado como un loco, porque sabes que en el lugar en donde él vivía no llovía mucho, o quizá no llovía en general. Y él estaba construyendo una barca, un arca que era gigantesca, en donde iban a albergar todos aquellos animales y las personas determinadas por Dios para que fueran salvas. Pero sabes que eso también suele suceder con nosotros. A veces se necesita solo de una persona que tenga sus rodillas dobladas, una persona que le crea al Señor, una persona que diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que hizo también Josué. Otra persona que vivió en un tiempo de una crisis moral, de una crisis espiritual en Israel, pero él fue un hombre valiente. Él fue un hombre que tomó una decisión y él pudo decir: ustedes
pueden tomar la decisión que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces yo quiero hablarte a ti. Quizá tú eres una persona que dices, yo estoy sola en mi casa o yo estoy solo porque nadie más quiere seguir al Señor o nadie más quiere andar en sus caminos. Quiero decirte que es importante que tú te mantengas, que tú continúes con esa actitud de fe, de búsqueda al Señor, porque como te empecé diciendo, Dios necesita una persona para poder obrar en una familia, para poder traer ese cambio y esa restauración a la familia. Mira, si nosotros queremos ser esas personas de influencia, de liderazgo en nuestra familia, entonces nosotros tenemos que acudir al manual que es la Biblia. Y yo quiero compartirte lo que dice Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira, Dios creó al hombre y a la mujer con una misión, les asignó una misión específica. Dios les dijo, den fruto, multiplíquense, señoreen sobre la creación. Y eso es lo que nosotros como familia debemos hacer. Nosotros debemos cuidar de lo que Dios nos ha dado. Debemos cuidar de nuestros hijos, garantizando que en ellos se pueda satisfacer las necesidades emocionales que ellos tienen, las necesidades de amor, las necesidades de cariño. No importa si quizá tus hijos ya han crecido o si son niños, es el tiempo perfecto para que tú puedas cumplir este diseño de Dios, este propósito de Dios. Es en el ambiente de la familia en donde tú debes ser la portadora de crear buenos hábitos, de crear tradiciones, esas costumbres que tu familia siempre va a recordar. Quizá de preparar un platillo y alrededor de la mesa todos puedan compartir cómo están, cómo se sienten. Quizá tú puedes crear momentos bonitos en los cumpleaños de tus hijos. O quizá tú puedes crear momentos muy significativos cuando tú puedes mandar un mensaje. Ahora a través de la tecnología lo podemos hacer. No importa si ellos están lejos, no importa si viven muy lejos o si los tienes cerca, tú igual lo puedes hacer. Pero es el propósito de Dios, es el sueño de Dios que nuestras familias sean nutridoras, que nuestras familias puedan cumplir su diseño en la tierra y que cada día nosotros practiquemos con nuestra familia el amor, el respeto, el perdón. Por lo tanto, tú tienes una misión que cumplir. Sí, tú, que tal vez eres ya abuelita, tienes una misión que cumplir todavía en tu familia. Es necesario que volvamos al diseño de Dios. No importa, como yo te había dicho, la condición en la que está tu familia, todavía puede convertirse en el diseño de Dios para bendecir a todos los que el Señor te ha dado. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Hoy vamos a hablar de la importancia de la restauración de la familia. ¿Por qué es importante restaurar la familia? En el Salmo 133 nos dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren qué importante es que la familia esté junta en armonía. Hay una condición para que Dios envíe sobre la familia, sobre el hogar, la bendición. Y la condición que vemos aquí en su palabra es que la familia tiene que estar toda en armonía. Los hermanos en armonía, la familia en armonía, el esposo, la esposa en armonía, los hijos en armonía.
Es por esa razón que casi hoy en día nosotros no vemos bendición en nuestros hogares. Es muy difícil poder uno ver que toda la familia esté en los caminos del Señor, que toda la familia sea salva. ¿Por qué es difícil ver esto? Porque no nos habíamos dado cuenta que lo primero que tiene que existir en una familia es la armonía. Aquí nos dice el Señor, mirad cuán bueno, necesario, importante es que la familia esté junta en armonía, porque solamente así es que el Señor manda la bendición y la vida eterna. Por lo tanto, amada iglesia, amados y amadas que en este momento nos están escuchando, es importante que nosotros entremos en armonía para que pueda llegar la bendición y la vida eterna. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Estamos en nuestro segmento familiar. Vamos a ser inspirados por la palabra del Señor. Y hoy está con nosotros mi esposo Orlando. Bienvenido, Orlando. Queremos compartir con nuestros amigos, con nuestras amigas, en este segmento, cómo nosotros podemos tener una familia de bendición. Cómo nosotros podemos llegar a tener en nuestro hogar, y no solamente en nosotros, sino en el hogar de nuestros hijos, o quizá cuando ya sea el tiempo en el hogar de nuestros nietos, una cultura de bendición en la familia. Quizá nosotros deberíamos empezar por el principio, Orlando, por las raíces, ¿no? Así es, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, hablar de la familia es, primeramente tenemos que hablar de una restauración. La restauración no es otra cosa que volver algo nuevo. La restauración es corregir lo que está malo y subsanarle. Yo recuerdo cuando yo tenía un mueble y quería restaurarle, pero solamente le quería pintarle al mueble, pero nunca pude averiguar el por qué sucedió eso. Es lo mismo cuando yo me fui a un médico y el médico, yo le dije, amanecí con un dolor del estómago. Y el médico me dijo, tome este analgésico y esto le va a pasar. Pero la noche siguiente volví con el mismo problema. Pero tuve que irme donde otro médico y me dijo, cuénteme, ¿desde cuándo está usted de esa manera? ¿Qué comió? ¿En qué parte de su cuerpo le duele? ¿Y qué le dieron? Y entonces le dijo, perfecto, yo para recetarle a usted tiene que hacer estos exámenes de laboratorio. Averiguaré qué es lo que le produjo ese dolor. Entonces, el restaurar con la familia viene a eso. Averiguar qué es lo que pasa con nuestros procedimientos, con nuestra armonía de hogar. Entonces, mira, tenemos que nosotros irnos a la raíz, porque recuerda que la familia es constituida como una bendición de Dios, es traída por Él para bendición acá. Y por eso precisamente las tinieblas nos han atacado los hogares, las familias, pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado esa autoridad, nos ha dado ese poder para que en su nombre sacarle a ese enemigo que trata de destruirnos. Entonces nosotros en esta mañana, en este momento, vamos a tratar de ver cómo podemos restituir a nuestra familia, cómo podemos restaurar a la familia en los momentos difíciles. Y nosotros vemos lo que dice en Eclesiastés 10:8, el que hiciere hoyo caerá en él, el que apostillare vallado le morderá la serpiente. En otra versión dice, el que rompe el muro lo muerde la serpiente. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? ¿Qué es un vallado? Esto es el cerco, es la protección o es el cerramiento de nuestra casa. ¿Y qué significa el aportillar? Es hacer un hueco, es destruir esa parte.
Y eso es lo que Dios nos manda a cuidar, a proteger. Está refiriendo esto a nuestra casa, a nuestro hogar. Cuando dice en Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne, es decir, están en flor. Mire lo que está diciendo ahí esta parte de la Biblia. En esto nos está hablando de prácticamente de cómo nosotros tenemos que darnos cuenta y evitar que estas zorras pequeñas puedan entrar en nuestra casa y dañar nuestra actitud, dañar ciertas situaciones de felicidad y de paz en nuestra casa. Entonces dice que estas zorras, estos zorrillos tan pequeños, se meten por huecos tan pequeños a nuestras casas o en los lugares donde son difícilmente de cazarlos. Y nosotros tenemos que saber cuáles son esas zorrillas que están en nuestra casa. Muchas de las veces nosotros dejamos abierta una puerta, dejamos abierto una ventana de nuestra casa y por ahí se mete aquella zorrilla, por ahí se mete el enemigo a causarnos daño. ¿Y sabes dónde nos causa más daño? En nuestra familia, puede ser en nuestros hijos. Tal vez tú pasaste en momentos difíciles con uno de tus hijos cuando ellos se han descuidado y están en el mundo o haciendo lo que el mundo les ofrece. ¿No es cierto que es doloroso? Es porque las ventanas, es porque la puerta de algún lado, es porque hay una grieta en tu casa que estás permitiendo que por ahí se metan los orillos. Entonces nosotros no tenemos que permitir. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente restaurar con ese ser querido para que no siga siendo más lastimado. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta en dónde es lo que nos está lastimando estos orillos de nuestra vida, en nuestro hogar. ¿Te está quitando la paz, la tranquilidad, el gozo? Trata de descubrirlo, porque este orillo puede causar daño como lo hacía en los viñedos. Descubramos y cortemos esa maldición en nuestra casa. Mira, qué importante esto que está mencionando Orlando, porque puede ser cosas pequeñas que están alterando la paz, que están alterando la armonía en el hogar. Cosas pequeñas que van como minando, como cada vez haciendo más grande ese hueco. Y yo también recordaba cuando tú estabas hablando de este punto en un bote, cuando existe un pequeño huequito. Y ese bote, quizá de una manera imperceptible, permite que vaya ingresando el agua. Tal vez no se da ni cuenta, pero llegó en un momento en que ya el bote naufragó. Y no sé si tú recuerdas, pero nosotros mismos hemos conocido hogares que de un momento a otro se separaron. En un momento a otro se terminó ese hogar y se terminó esa familia. Y decimos, ¿pero por qué? Porque ya eran estas pequeñas orillas que estaban minando, que estaban tal vez ahí haciendo su huequito, hasta que finalmente aquel hogar se destruyó. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Debemos ir a las raíces de lo que está sucediendo. Y yo quiero darte también un texto bíblico que está en el libro de Tercera de Juan, en el capítulo 2, y que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira, esta prosperidad integral de la que nos habla el Señor es en todas las áreas. Pero así como prospera tu alma, quiere decir que la parte del alma, de la mente, de la voluntad, de las emociones, tiene una importancia, un peso muy grande para la prosperidad. Tiene que prosperar. Un alma que no prospera es un alma que está en cautividad del miedo, de la ira.
en cautividad de la falta de perdón, del estrés, de la angustia. ¿Cómo podemos pedir que prospere de esa manera? Una prosperidad integral no puede haber hasta que haya una sanidad del alma, Orlando. Así es, y muchas de las veces lo que nosotros esperamos que pase lo peor. Y esta restauración familiar de los hogares muchas de las veces lo ha tocado hacer cuando se han divorciado. Se han divorciado y se han vuelto a casar. Se han dado cuenta de la equivocación que tenían. Entonces yo creo que es muy necesario tratar de descubrir. Es como una polilla que a la madera le va carcomiendo todo el tiempo. Le va dañando esa polilla la madera. Y menos pensado, de esa manera queda inservible. Esa polilla, esa zorrilla que puede estar en tu casa, hay que sacarlo. Hay que limpiarlo, hay que fumigarlo. Hay que sacarle de tu casa. Hay que sacarle de nuestros hijos. ¿Y sabes cómo se lo hace? A través de la oración. A través de la obediencia al Señor. A través de la paciencia. A veces cuando esto sucede y nosotros como padres, ¿no es cierto? Querido amigo, querida amiga, cuando eso nosotros miramos es como que nosotros nos derrumbamos. Y decimos, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esto me pasa? Si yo ando buscando mucho del Señor, yo ando orando, pero ¿por qué esto? Te digo una cosa, que tú descubrirás esto cuando tú entres en oración, cuando tú estés encerrado en intimidad con el Señor, cuando tú lo conozcas mucho más de Él. ¿Y sabes qué? Tú vas a descubrir lo que realmente, cuál fue el propósito del Señor. Porque nosotros no sabemos, pero Él sí lo sabe. Así que yo te invito a que tú hagas una reflexión, a que tú te metas más en las cosas de Dios, a que le protejamos a nuestros hijos, protejamos a nuestra familia, protejamos a nuestra casa. Recuerda que el Señor tiene un ejército de ángeles, Él tiene listos para protegernos. Y cuando tú cierras los ojos en la noche, el Señor nos tiene protegiendo a través de ese ejército de ángeles. Querido hermano, querida hermana, querida amiga, esto es muy importante en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién es el que restaura? Restaura es el Señor. El Señor es el que restaura nuestras vidas, restaura nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nosotros arrodillados frente a Él lo pedimos y Él lo escucha. Él es un Padre que Él nos escucha. Recuerda lo que dice una de las promesas en la Biblia. Dice que tan pronto nosotros empezamos a orar, Él ya habría y ha respondido Amén. a nuestras oraciones. Solamente tenemos que leer, enterarnos cuáles son esas promesas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que pelea por nosotros y no habrá zorrilla que nos quiera vencer, por más diminutas que sean. Esa zorrilla será vencido porque el Señor ya lo venció. Amén, amén. Qué hermoso que nosotros podamos entender estas verdades, estos principios espirituales. ¿Y sabes lo que a mí personalmente me ha ayudado mucho? Es que cuando nosotros estamos en problemas, en dificultades en nuestro hogar o con nuestra familia, tendemos a desmotivarnos, tendemos a creer, ay, esto no debería estar pasando. Pero ¿sabes lo que debemos hacer en ese momento? Debemos tomar una decisión. ¿Te vas a vestir de humanidad o te vas a vestir con la armadura de Dios? Y eso depende de ti. No depende de lo que estás viviendo, depende de ti. ¿Qué decisión vas a tomar? Si te vistes de humanidad, entonces va a venir la angustia, va a venir la queja, va a venir el lamento, va a venir esa pregunta de ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pero si tú decides vestirte con la armadura de Dios, vas a tomar en una mano el escudo de la fe y vas a tomar en la otra mano la espada del Espíritu, y con eso vas a avanzar y vas a ser vencedor y vencedora. Me gusta mucho cuando tú lo enfocas, Orlando,
diciendo pues aquel texto también de Proverbios, de las zorrillas pequeñas, aquellas zorrillas que nosotros consideramos, no pasa nada, no, esto es pasajero, no tengo tal vez tiempo para compartir con mi esposo, con mis hijos, tal vez le dedico más tiempo a la televisión o a las redes sociales, son zorrillas pequeñas. O le dedico más tiempo, tal vez, a la casa, a que todo esté limpio, lo cual es bueno. Pero si es tu prioridad y nadie puede ensuciarte, es una zorrilla pequeña. Si no tengo detalles con mi esposo, con mi esposa, si no le digo te amo, es una zorrilla pequeña, Orlando. Y todo eso debemos cuidar porque echan a perder los viñedos. O sea, esa cosecha que tú podrías tener, la echan a perder. De nosotros debería desaparecer todo lo que es la hipocresía, el engaño, porque las orillas se meten a través de estas situaciones negativas que nos impiden la paz, la tranquilidad, el gozo. Mira que cuando nosotros le miramos a uno de nuestra familia, de nuestras hijas, hijos, etcétera, que ha caído en situaciones que les agrada a Dios, nosotros no tenemos que tal vez sancionarle o castigarle. Creo que es mejor hacerle reflexionar que no está bien lo que esa persona hizo. Es decir, que una de las cosas que debemos identificar dónde puede estar metido las orillas, ¿sabes? Es en la falta de perdón. A veces nosotros cuando decimos, bueno, perdónale, y decimos, ¿qué le decimos? Ya, te perdono. O cuando estamos en una ocasión en la iglesia y el pastor llama, dice, si alguien está resentido con alguien, levante y abrácele y pídale perdón y le perdona. Pero yo digo siempre eso, ¿es un perdón genuino? ¿Es un perdón solamente de labios para afuera? ¿Sabes qué? El perdón tiene que nacer de adentro de nosotros. Tiene que salir de la raíz y decir, te perdono. Ya no quiero más pensar en eso. Yo no quiero que por la falta de perdón existan los pleitos, existan los disgustos. No, tiene que haber un perdón verdadero para que exista la paz. Ese perdón que Dios nos dio a cada uno de nosotros, te dio a ti, querido amigo, querido hermano, ese perdón aún siendo pecador. Él cargó en la cruz por ti. ¿Sabes por qué? Porque querías que tú seas salvo, que yo sea salvo y vivir con Él en la gloria. Ese perdón necesita alguien de nuestra familia que sienta ese perdón y abrazarle a Él. Abrazarle con todo ese amor fraternal. Decirle, te perdono, no importa lo que tú has cometido, pero tú sigues siendo mi ser querido. Tú sigues siendo a quien amo mucho, a quien me dio Dios como una bendición. Así que, querido hermano, yo te pido que una de las razones puede ser que esté metido esa zorrilla en la falta de perdón en tu casa, en tu vida, en tu hogar. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor si queremos que nuestra familia sea restaurada. Si Dios nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7, eso quiere decir sin límite. Tú no puedes decir es que ya le he perdonado muchas veces. No, es que ya todo el tiempo perdonando. Tienes que seguir haciendo, tienes que seguir perdonando, tienes que seguir dando ese amor incondicional que en algún momento hablamos. Porque si nosotros no somos obedientes a los principios divinos, entonces estamos cerrando las puertas a la restauración en la familia. Nosotros debemos vivir conforme a estos principios y Dios nos ha dado una promesa, Orlando, que Él va a restaurar nuestra familia, que Él será el que guíe, el que instruya a nuestros hijos. Amén, amén, así es. Y recuerden que Dios es quien derramó su sangre por nosotros. Él es quien restaura. Él restaura la paz, la tranquilidad, el gozo y esa bendición que Él nos dio. Esa promesa, querido amigo, querida hermana, que Dios nos dio, que serás salvo,
tú y tu casa, eso se cumplirá. Y como tú le dijiste, tiene que ser eso en base a la obediencia, en base en la confianza en Él. Y la confianza es fe. Y por lo tanto, nosotros tenemos que siempre estar constante en oración y creyendo que Dios hará lo mejor por ti, por la familia y por nuestro país también. Amén. Sabes que realmente esto último que tú has dicho es bien importante porque realmente la base de una nación es la familia. Y si nosotros vemos cómo está nuestra nación en este momento es por la descomposición de las familias. Yo te invito, mi querido hermano, si tú quieres que tu familia sea restaurada, acércate al Señor. Empieza a vivir los principios bíblicos, empieza a convertir tus quejas en oraciones, empieza a cambiar tu duda en fe y el Señor se hará presente en medio de tu familia. Gracias, Orlando, Sí, muchas por gracias. este tiempo. Gracias, mis amigos. Continuamos después de esta pausa. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Mis queridas amigas, si tú todavía no me sigues a través de Instagram, te invito a que lo hagas. Búscame como Katy Moncayo R. Allí vas a encontrar un contenido muy hermoso. Tenemos frases que nos motivan, reflexiones desafiantes. También vas a encontrar aquella motivación que te va a ayudar en tu diario caminar. Entonces búscame ahora mismo como Katy Moncayo R y empieza a disfrutar de ese lindo contenido que tenemos especialmente para ti. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Estamos en nuestro último segmento y yo sé que tú has sido bendecido, bendecida con todos aquellos principios tan hermosos que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestro programa. Pues en este segmento, a manera de conclusión, nosotros vamos a ver algunos puntos importantes que tú los debes de tomar en cuenta. Recuerda que es en la familia en donde se crean las costumbres, las tradiciones, los hábitos, los recuerdos que van a seguir a sus miembros durante casi toda la vida. Pero yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú tienes recuerdos familiares que tú sabes que no son buenos? ¿Tú tienes experiencias vividas? ¿Tú tienes anécdotas que contar acerca de tu familia que no fueron buenas para ti? Y si no fueron buenas, ¿por qué las sigues repitiendo? ¿Por qué sigues tal vez viviendo en esas mismas tradiciones o hábitos que tú sabes que no son buenos? Pues es el momento en que nosotros podamos pedirle al Señor la sabiduría para cambiar esa atmósfera emocional, esa atmósfera espiritual en nuestra casa, en nuestra familia. Quizá tú dices, bueno, ya hemos vivido de esta manera mucho tiempo, pero nunca es tarde. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Dios quiere que en nuestra vida haya un giro divino, haya un cambio, que nosotros podamos empezar a sembrar una nueva semilla en nuestra familia. ¿Tú quieres más de lo mismo? Pues yo creo que no. Nosotros siempre queremos algo diferente, que nuestros hijos vivan un hogar diferente, el hogar que ellos vayan a formar. O quizás si tú tienes niños pequeños, pero tú ves que no has sido lo suficientemente paciente, o si tú has tenido quizá tus momentos de ira, quizá nosotros podemos hoy empezar a escoger una semilla diferente, una semilla de amor, una semilla de esperanza, de motivación, que tus hijos puedan sentir eso en ti de ahora en adelante. Dios sí quiere restituir las familias, pero cada uno de los miembros de la familia tiene que someterse a esa línea, a ese principio espiritual que está determinado por Dios en su palabra. Es importante algunos puntos que yo quiero dejarte. En primer lugar,
tener metas divinas. Metas divinas con tu familia, no metas egoístas, no metas personales, no lo que yo quiero, no lo como debería ser o no las cosas que yo quiero imponer, sino que cuando nosotros nos reunamos podamos decidir estas metas queremos tener en nuestra familia. Queremos ser una familia realmente que pueda, donde pueda haber más amor. Ser una familia en donde todos nos sintamos como integrados, en donde todos nos sintamos parte de, que podamos planificar, por ejemplo, un tiempo de salida, o si no hay quizá lo suficiente para eso, que podamos entre todos ponernos de acuerdo para tener un tiempo familiar, en donde podamos servirnos algo, en donde podamos tener un juego, unas metas en común que tú puedas tener con tu familia. Que tú puedas ser una familia o crear una familia balanceada, una familia equilibrada, en donde podamos vernos los unos por los otros, en donde podamos ver si alguien tiene una necesidad, todos poder ayudarle. Si hay alguna necesidad, todos podamos orar los unos por los otros, que todos podamos unirnos. Ahora ya no se necesita ni siquiera de manera presencial. Aún ahora podemos hacerlo por Zoom, podemos hacer una videollamada. Que todos podamos compartir ese tiempo para poder conocer las necesidades de cada uno y apoyarnos. En tercer lugar, una familia balanceada busca la paz. Busca la paz, mi querido hermano y hermana. No necesariamente en todas las áreas. No necesariamente debemos buscar que todos hagan lo que yo quiero. Debemos ceder, no tener una actitud egoísta, buscar la paz, esforzarnos porque en nuestra familia haya paz. La Biblia dice, busca la paz y síguela. En otras palabras, busca la paz de una manera intencional. Haz todo lo que esté a tu alcance para lograr la paz. Sabes que las familias también muchas veces pasan por un proceso y esto debemos entender. Este es otro punto importante. Las familias pasan por un proceso. No siempre vamos a vivir con todos los asuntos en paz, libre de problemas. Eso solo lo vamos a lograr cuando estemos en el cielo. Pero el proceso por el cual nosotros estamos pasando es para enseñarnos. Es para que nosotros aprendamos algo, es para que nuestro carácter sea pulido, para que podamos llegar a una madurez emocional. Debemos aprender que esos procesos en nuestras familias son muchas veces permitidos por Dios para que nosotros avancemos a un nuevo nivel. Otro punto importante que quiero que tú lo tomes en cuenta es aprender a resolver los conflictos. No los rechaces. No caigas en esa situación de que me hago como que nada ha pasado. O no me acojo al silencio. Eso es lo peor que puede haber en una familia. Cuando nadie habla, cuando nadie comenta, cuando nadie dice nada. O sabes que hay un problema, pero todos hacen como que si nada pasaría. Todo está tapado. Enfrente esos problemas con amor, con sabiduría. Aprende a resolver esos conflictos. Pídele al Señor esa gracia, ese favor, porque sabes que tan importante como decir las cosas es aprender cómo decirlas. El lenguaje que tú usas, el tono que tú usas. A veces cuando nosotros decimos las cosas no cuidamos que estamos acusando, que estamos hiriendo, que estamos lastimando. Cuida ese lenguaje, tanto el hablado como el corporal que tú usas para decir las cosas. Puedes practicar frente al espejo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de los gestos que hacemos, de la cara, cómo ponemos nuestra cara, cómo gesticulamos, cómo usamos nuestras manos, cómo levantamos el tono de la voz. Sé muy consciente de eso y usa una manera asertiva, que es una manera inteligente para hablar acerca de esas situaciones que tú te has dado cuenta
que son aquellas zorrillas pequeñas. ¿Recuerdas que hablamos en el segmento anterior? Aquellas zorrillas pequeñas que quieren echar a perder el fruto maravilloso de tu familia. Que las personas se resienten, que las personas se incomodan, que sienten que los están acusando, sienten que los están juzgando. Empieza a usar un lenguaje que sane, un lenguaje que motive, el lenguaje del perdón. Sabes que las familias honestas, las familias que hablan la verdad, son familias también que van a mantenerse unidas. Son familias que se dan cuenta. En las familias siempre hay señales. Esas familias honestas, cuando tú ves que hay alguna incomodidad porque sientes que alguien en tu familia tiene una actitud que no es la correcta o que no es la mejor, tú puedes darte cuenta de eso. Y sabes que me gusta mucho cuando en el libro de Nehemías el Señor mandó a que pudieran construir el muro, pero en familias. Qué bonito es eso. Mira, levantar el muro significa restituir la familia. Cuando nosotros estamos unidos en amor, cuando podemos hablar de lo que nos separa, de las cosas que están sucediendo en medio de nosotros, sin gritos, sin peleas, sino tratando de entender, tratando de comprender el por qué, esa familia se va a mantener unida y esa familia va a levantar su muro, esa familia va a restaurar nuevamente el diseño original. En el libro de Nehemías tú puedes leer que el pueblo peleaba por familias, que estaban unidos los esposos, las esposas, los hijos y las hijas, por sus casas, por sus familias. Todos ellos recibieron la espada y todos ellos construían, ellos peleaban. Sabes que esto para nosotros es una lección. Podemos estar con la espada en contra del enemigo. Podemos estar con la espada declarando la palabra de Dios, que Dios salvará nuestra familia, que Dios restituirá nuestra familia, pero a la vez tenemos que estar levantando el muro. Tenemos que estar edificando las vidas, tenemos que estar sanando los corazones con la ayuda y con el poder de Dios. Debemos también construir esas murallas, debemos cerrar las puertas al pecado, a las maldiciones, debemos orar juntos y debemos creer que Dios en este tiempo más que nunca está empeñado en restaurar familias. Dios quiere que tu familia sea una familia restaurada para así poder ser testimonio y poder inspirar también a otras familias. Que tu mujer que inspira también puedas inspirar a tu familia y puedas levantar una familia que inspire a otras familias. Esto lo vamos a lograr en el altar de la oración. Bueno, ha sido un tiempo maravilloso el que hemos podido compartir. Recuerda que puedes buscarnos en todas nuestras redes sociales y en nuestro sitio web también, www.mujeresqueinspiran.tv. Te veo pronto, día jueves a la 1 de la tarde y día domingo a las 6:30. Bendiciones, chao, chao. De su corazón.